La casa olía a frío y humedad. El viento golpeaba una contraventana en el segundo piso. En la sala de estar, donde una vez estuvieron el árbol de Navidad y los regalos, ahora había paredes desnudas y vacías. Yaroslav Gromov permanecía en el pasillo, observando a Alisa. Ella estaba de pie frente al espejo. Su rostro, concentrado. Los dedos ajustaban nerviosamente los pendientes. El vestido era caro, de color rojo. Los labios estaban maquillados hasta alcanzar una audacia perfecta. Él guardaba silencio. Otra vez en casa, soltó a Alisa por encima del hombro. ¿No hay trabajo? ¿O de nuevo nadie ha valorado tu experiencia? Las palabras eran venenosas, pero la voz, tranquila. Habitual, sin pasión. Yaroslav no respondió. Solo la miraba. Se echó el abrigo por encima, recogió el bolso de mano al pasar. No esperes despierto, dijo. Tengo una reunión tardía. En sus ojos, ni una sombra de culpa. Ni de duda. Dio un paso adelante. ¿Una reunión? Preguntó él en voz baja. Clientes, soltó ella, como si le estuviera escupiendo en la cara. Yaroslav la observó por un segundo más, mientras ella se abrochaba la correa del reloj, ese mismo que él le había regalado en su aniversario. Ni siquiera se había molestado en quitárselo. Sintió como todo dentro se hundía, como si le hubieran arrebatado la tierra bajo los pies. Pero por fuera, permaneció la piedra. ¿Ese vestido para clientes? Preguntó él con calma. Alisa se mofó. ¿Entiendes? Se volvió hacia él completamente, con un frío desprecio en la voz. Antes eras interesante. Inteligente. Prometedor. Y ahora, un banquero en quiebra aferrándose al pasado. Se inclinó más cerca. ¿Quieres un consejo? Abandona la casa. No eres digno de estar aquí. Él la miró en silencio. Como si estuviera mirando a una mujer desconocida en un apartamento vacío. Alisa hizo sonar sus tacones contra el suelo y caminó hacia la salida. Un olor a perfume caro y a algo más, algo podrido, flotó en el aire. En el umbral, se giró. Y sí, Yaroslav. Intenta ser un hombre. Aunque sea por una vez. La puerta se cerró de golpe. El silencio se instaló en la casa como una losa de hormigón. Yaroslav se quedó de pie en el vacío. Sus manos se cerraron en puños, pero no temblaban. Él lo sabía, todo lo que había existido entre ellos había muerto. No hoy. Antes. Simplemente hoy se hizo evidente. Lentamente subió al segundo piso. En el dormitorio, la misma humedad. Vacío, fragmentos de una vida que alguna vez fue compartida. Sobre el tocador, tirada, estaba la funda de su teléfono. Nueva. Sin fotografías. Sin recuerdos compartidos. Cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió. Sin compasión. Sin dolor. Esta guerra apenas comenzaba. Y el vencedor no sería el que golpeara primero, sino el que quedara en pie. La tarde cayó rápidamente, como si alguien hubiera apagado la luz sobre la ciudad de repente. Yaroslav estaba sentado en la sala de estar. En sus manos, una taza vacía, café hacía mucho tiempo frío. En su cabeza, solo una cosa, vacío frío y una claridad extrema. La puerta se cerró de golpe de nuevo, Alisa había regresado. Los tacones resonaron contra el suelo. Su voz, alta, deliberadamente alegre, rompió el silencio. ¡Ay, olvidé la carpeta! Sin ella no hay manera, gritó, sin siquiera mirarlo. Yaroslav lentamente apoyó la taza en la mesa. Se levantó. Ella pasó fugazmente por el pasillo, el rastro del perfume caro deslizándose tras ella. La carpeta, en efecto, estaba sobre la mesita. Delgada, con un relieve dorado. Él se quedó de pie, observando en silencio cómo Alisa se afanaba, revisando su contenido. Sus dedos temblaban. Cuando ella se dio la vuelta hacia la salida, él habló. Alisa. Ella se detuvo. No se giró. No te vayas, dijo Yaroslav con voz tranquila, y si te vas ahora, no vuelvas. La pausa fue larga. Los segundos se estiraron como un zumbido bajo la piel. Ella se giró lentamente. Sonrió. La sonrisa era falsa, venenosa. Ay, Yaroslav, pronunció con fingida lástima. Qué ingenuo sigue siendo. ¿Crees que todavía queda algo entre nosotros?
Él guardaba silencio. Todo terminó hace mucho, continuó, acercándose paso a paso. Desde que te convertiste en nadie. Desde que dejaste de ser un hombre. Yaroslav miró directamente a sus ojos. No había amor allí. Ni una gota de piedad. Solo un frío cálculo. ¿Y sabes quién me espera esta noche? Alisa se inclinó más, casi susurrando. Artem Viktorovich. Un verdadero hombre. Con dinero. Con ambición. No con promesas vacías como tú. Él no parpadeó. Tú misma elegiste esto, dijo él en voz baja. Alisa se enderezó, rió ligeramente, sin vergüenza. Sí, elegí. Y no me arrepiento de nada. Se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la puerta. Adiós, Yaroslav, soltó por encima del hombro. Y procura no destrozar la casa mientras recoges tus trapos. La puerta se cerró de golpe. Sus tacones aún resonaron en los escalones durante un tiempo. Luego, silencio. Yaroslav se quedó de pie en medio de la habitación, donde aún colgaban las fotos de boda en las paredes. El tiempo, como cristal roto, se esparció a su alrededor. Lentamente se acercó a la pared. Quitó uno de los marcos. Miró el rostro sonriente de Alisa, la de antes. Y sin decir una palabra, apretó la fotografía. El cristal crujió. Él no sintió dolor. Todo había terminado. Ahora, solo quedaba una cosa, el ajuste de cuentas. Preciso, frío, metódico. Yaroslav arrojó los fragmentos a la papelera. Y se dirigió al despacho. Era hora de actuar. El despacho lo recibió con un silencio resonante. Sobre la mesa, el portátil de Alisa. Semiabierto, como una puerta dejada a toda prisa. Yaroslav lo encendió. La contraseña afloró al instante en su memoria, la fecha de su primera gran operación. Ironía. La pantalla cobró vida, escupiendo un montón de ventanas abiertas. Correo. Chats. Archivos. Pasó a los correos electrónicos. El primer correo era corto. Hoy. Después de la reunión. Nuestro plan va perfectamente. Pronto estará deshecho. Remitente, Artem Viktorovich Kornev. Yaroslav siguió adelante. Los correos se sucedían, cotidianos, descarados. Tus llamadas en su empresa bloquearon todas las ofertas. En una semana estará muy mal. Impulsaremos otro despido. Entonces podremos formalizar los documentos. No olvides actualizar las contraseñas. No debe ver las cuentas. Elogiaba en silencio. Cada correo, como una puñalada. Cada mensaje, como un escupitajo. Alisa. Artem. Dos chacales destrozando metódicamente su vida. Pero no había emociones. Solo cálculo. Solo un plan. En el disco duro encontró una carpeta marcada como privado. La abrió. Allí había esquemas. Clientes ficticios. Transacciones falsas. Transferencias a través de la agencia inmobiliaria de Alisa a cuentas de empresas fantasma. Y entre otras cosas, un archivo con el título. Plan de acusaciones falsas. Hizo clic. En la pantalla aparecieron documentos redactados a medias, borradores de denuncias por fraude hipotecario que supuestamente Alisa presentaría contra Yaroslav. Una trampa. Cuando lo destrozaran moralmente, lo harían también legalmente. Yaroslav cerró el portátil. La habitación se quedó en silencio, como en una morgue. Sacó un disco externo del cajón. Guardó todo, correspondencia, documentos, esquemas. Luego cifró una copia en un servidor en la nube. No tendrían ni una oportunidad. Ni una escapatoria. Yaroslav se levantó, miró alrededor del despacho. En las paredes, diplomas, fotos antiguas. Todo lo que habían construido juntos. Ahora, eso era un arma. Cada documento. Cada archivo. Cada mentira. Apagó la luz. Y se fue a preparar la siguiente fase. La mañana recibió a Yaroslav con un cielo gris y un viento helado. Salió al porche con una mochila a la espalda, dentro, el portátil, las memorias USB y las carpetas con los correos impresos. En el coche, encendió el navegador. No a la oficina. No a una reunión. Al banco. Mientras los enemigos aún creían que estaba sentado en casa, perdido y patético,
él debía actuar. En la oficina del banco lo recibió una gestora con una sonrisa forzada. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito copias de todos los movimientos de nuestras cuentas conjuntas, dijo Yaroslav con calma. Del último año. La mujer vaciló. Él le entregó un poder notarial. Seco. Oficial. 15 minutos después, las impresiones estaban sobre la mesa. Las hojeó con atención. Restaurantes caros. Transferencias espontáneas a agencias extrañas. Retiradas de fondos con la excusa de gastos de negocio. Alisa gastaba dinero de su fondo común como si fuera su cartera personal. Y lo más interesante, pagos regulares a cuentas vinculadas a empresas que Artem controlaba indirectamente. Habían empezado a borrar huellas mucho antes de solicitar el reparto de bienes. Yaroslav hizo copias de todos los extractos. Al salir del banco, se subió el cuello del abrigo. El viento azotaba su rostro, pero por dentro solo sentía una tranquila calma. En el coche, extendió todos los documentos sobre el asiento. Elaboró a la rápida un esquema. Alisa, agencia inmobiliaria. Transacciones ficticias a través de clientes falsos. Artem, retirada de fondos a través de compañías de seguros y paraísos fiscales. Posterior legalización de activos. Una red. Fina como una telaraña. Pero ahora Yaroslav veía cada uno de sus nudos. Marcó un número. Un pitido corto. ¿Margarita Stepanovna? Soy Gromov. Tenemos que reunirnos. Pausa. Te envío la ubicación y la hora, respondió ella, sin palabras superfluas. Yaroslav guardó el teléfono en el bolsillo. Esa mujer había perdido su trabajo después de ser forzada a renunciar bajo la presión de Korneev. La despidieron en silencio, para no levantar polvo. Y ella esperaba una oportunidad. Esperaba exactamente este momento. Por la tarde, estaba sentado a la mesa en el apartamento a media luz. Los documentos estaban ordenados. Los esquemas, dibujados. Los planes, en su cabeza. Lo sabía, sería un juego largo. No habría un golpe rápido. No habría un final bonito en una noche. Pero habría destrucción. Precisa. Metódica. Despiadada. En el teléfono, parpadeó un nuevo mensaje de Margarita. Dirección enviada. Mañana. Sin retrasos. Yaroslav guardó el teléfono. Y lentamente cerró los ojos. Ante él apareció una imagen, Alisa, riendo en una mesa ajena, brindando por su nueva vida. Que se ría. Mientras aún pueda. La cafetería era miserable, paredes desconchadas, sofás hundidos, un olor agrio a café viejo. El lugar ideal para quienes no querían ser vistos. Yaroslav entró primero. Eligió una mesa en la esquina, de cara a la puerta. Minutos después apareció ella, Margarita Stepanovna Belova. Un abrigo oscuro y sobrio, el pelo corto, una mirada pesada y directa. Sin saludos. Sin movimientos innecesarios. Se sentó enfrente. ¿Tienes el material? Preguntó de inmediato. Yaroslav asintió. Sacó una carpeta delgada de la mochila. La desplegó sobre la mesa. Margarita hojeó las primeras páginas. Empezaron a cubrirse las espaldas, soltó lacónicamente. Pero es tarde. Él le entregó en silencio una memoria USB. Allí estaban las copias de la correspondencia de Alisa y Artem, los esquemas de retirada de dinero, los borradores de las denuncias falsas. Margarita trabajó rápido. Sus dedos se movían por los documentos sin prisa. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Destruirlos, dijo Yaroslav en voz baja. No solo derribarlos. Aplastarlos. Para que nunca más vuelvan a levantarse. Margarita lo miró. ¿Cuánto tiempo tienes? El que sea necesario. Ella sonrió con la comisura de los labios. Entonces, empecemos por lo pequeño. Sacó su teléfono. Abrió la lista de contactos. Aquí hay gente. Igual que tú. Aquellos a quienes Korneev devoró. Aquellos a quienes Alisa utilizó. Yaroslav se inclinó más. ¿Estás segura de que se puede confiar en ellos? No tienen nada que perder, respondió Margarita. Eso es mejor que cualquier contrato. Le entregó una hoja de papel. Nombres. Fechas de despido. Razones. Todos los hilos conducían a Artem.
¿Qué hago con ellos? Preguntó él. Contactar. Verificar. Ofrecer una elección, o se quedan quietos y siguen tragando ofensas, o se vengan. Yaroslav guardó la hoja en la mochila. Margarita lo miró durante un largo rato, evaluándolo. ¿Entiendes en qué te estás metiendo? Entiendo. Entonces, un consejo, se inclinó más. Sin piedad. Sin remordimientos. Cuando empieces, no habrá vuelta atrás. Él la miró en silencio. Todo estaba decidido desde hacía mucho tiempo. Margarita se recostó en el respaldo de la silla. Mañana. El viejo almacén cerca de la carretera del sur. Allí estarán todos los que aceptaron. Ven solo. Deja los teléfonos en el coche. Yaroslava asintió. Ella se levantó. Dejó un billete sobre la mesa por el café. Se fue sin siquiera mirar atrás. Él se quedó sentado en la sala vacía, escuchando el tic-tac de un reloj de pared barato. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió, el aire volvía a oler a hierro. Olía a batalla. Salió a la calle. La noche era pesada, como el plomo. Y esto era solo el principio. El viejo almacén parecía abandonado hacía 10 años, tejado oxidado, ventanas rotas, olor a maderas impregnadas de aceite. El lugar ideal para quienes planeaban pelear en la sombra. Yaroslav aparcó el coche a cierta distancia. Dejó el teléfono en la guantera, como le había pedido Margarita. Entró por los portones oscuros. Pisó dentro. Eran 6. Rostros diferentes, hombres y mujeres. Edades diferentes. Profesiones diferentes. Lo único común, miradas pesadas, duras. Personas a las que Artem y Alisa habían destruido y olvidado. Margarita estaba a un lado, con los brazos cruzados. Es él, dijo lacónicamente. Yaroslav los observó en silencio. La primera, una mujer con el pelo corto y negro. Antiguamente abogada en un banco, despedida después de negarse a firmar los documentos necesarios. El segundo, un contable. Pálido, nervioso, pero en sus ojos, la rabia hecha puño. El tercero, un analista, especialista en flujos financieros. Trabajó para una empresa competidora hasta que Korneev lo liquidó mediante inspecciones falsas. Los demás, empleados de la agencia inmobiliaria de Alisa. Aquellos que vieron cómo se construía su esquema. Aquellos que guardaron silencio. Hasta hoy. Margarita hizo un gesto invitando a empezar. Yaroslav se acercó. Aquí no hay líderes, dijo. Y no hay comandantes. Solo hay un objetivo. Arrojó una carpeta sobre la mesa. Los documentos se esparcieron frente a ellos. Aquí están nuestros enemigos. Alisa Gromova. Artem Korneev. Su esquema, lavado de dinero a través de transacciones ficticias, presión sobre los bancos, destrucción de carreras ajenas. Silencio. Todos leían. Recogeremos todo. Cada falsificación. Cada informe falso. Cada transacción ficticia, la voz de Yaroslav era serena, metálica. Y luego los destruiremos. Públicamente. Sin derecho a la recuperación. Un hombre con chaqueta levantó la vista. Ellos contraatacarán. Tienen dinero. Contactos. ¿Y qué? Preguntó Yaroslav con calma. No hizo falta respuesta. En sus rostros se veía, nadie se iría. Margarita se acercó a la mesa. Distribuyó a cada uno sobres finos. Dentro, las tareas, explicó. Cada uno tiene su papel. Trabajamos en silencio. Sin iniciativas propias. Yaroslav tomó su sobre. Dentro había una palabra. Coordinación. Guardó la hoja en el bolsillo. Margarita cruzó su mirada con la suya. Primera regla, Gromov, dijo en voz baja. Sin piedad. El que empieza a jugar a la misericordia, muere primero. Él asintió. Detrás, la puerta crujió. El almacén volvió a ser engullido por la noche. Y en esa oscuridad nació el equipo que pronto se convertiría en la pesadilla de quienes se creían intocables. Llovía desde la mañana, cubriendo las ventanas con una película turbia. Yaroslav estaba sentado en el coche frente a un viejo edificio de apartamentos, mirando el reloj. Lidia Golubeva llegaba con 3 minutos de retraso. No era crítico. Pero él lo anotó. Al cuarto minuto apareció,
chaqueta corta, capucha cubriendo la cabeza, mochila a la espalda. Miró a su alrededor. Se acercó. Él abrió la puerta del pasajero. Sube. Lidia entró rápidamente, el olor a lluvia se coló con ella. ¿Lo trajiste todo? Preguntó Yaroslav lacónicamente. Todo, asintió ella, extendiendo una carpeta gruesa. Él la tomó, hojeándola sin prisa. Presupuestos, contratos falsos, actas de inspección de inmuebles ficticias. Fechas. Firmas. Precios inflados al doble, a veces al triple. Lidia miraba por la ventana. Ella nos obligaba a firmar estos papeles sin leer, dijo en voz baja. Nos chantajeaba con el despido. O trabajas según sus reglas, o te vas. Yaroslav guardaba silencio. A mitad de la carpeta encontró lo que buscaba, los originales de los recibos firmados por Alisa. Pruebas directas de su participación consciente en el engaño. Algo más, añadió Lidia. Sacó una vieja grabadora de la mochila. La puso en el salpicadero del coche. A veces se olvidaba de apagar el sonido en el despacho, se burló con amargura. Yo grababa por si acaso. Yaroslav encendió la grabación. La voz de Alisa, segura, tajante. Lo principal es no dejar vínculos directos. Al cliente le decimos un precio, en los informes otro. La diferencia la dividimos. Es pan comido si no eres idiota. Clic. Siguiente grabación. Si Gromov empieza a sospechar, no hay problema. Después del divorcio se quedará sin dinero y sin pruebas. Clic. Korneev dijo que se encargaría de sus entrevistas. En un mes se habrán olvidado de él. Clic. Yaroslav apagó la grabadora. Por dentro, todo estaba tranquilo. Una calma serena, pesada. Miró a Lidia. ¿Entiendes a dónde lleva esto? Ella asintió. Ellos destrozaron mi vida, dijo en voz baja. Quiero que sepan lo que es perderlo todo. Yaroslav guardó la grabadora en el bolsillo. Empezarán a buscarte, advirtió. Prepárate. Estoy preparada, respondió Lidia con firmeza. Él asintió. Hasta pronto. De ahora en adelante, solo a través de Margarita. Lidia asintió, salió del coche y desapareció en un callejón. Yaroslav se quedó sentado en el silencio. En sus manos tenía suficiente para iniciar la primera ola. Pero él esperaba. Esperaba a que ellos mismos cometieran un error. A que sintieran el olor de su propia sangre. El día era gris y denso. La ciudad parecía lenta, como cansada después de una pelea. Yaroslav estaba sentado en un café vacío cerca de la estación, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por los cristales sucios. Sana Roskova llegó con 7 minutos de retraso. Entró rápidamente. El pelo corto. Ropa discreta. La mirada directa, punzante. Se acercó sin palabras. Se sentó enfrente. Puso un portátil sobre la mesa. Todo está aquí, dijo lacónicamente. Yaroslav asintió. Sana abrió una carpeta en la pantalla. El dinero de Korneev. 5 empresas offshore. 3 fundaciones benéficas. Decenas de transacciones ficticias. Clic del ratón. En la pantalla aparecieron esquemas, transferencias, transacciones ficticias, pagos de seguros, cambios de titularidad. Todo está limpio, continuó Sana. A primera vista, impoluto. Pero si cavas, se mofó, corrupción a cada paso. Yaroslav miraba en silencio. Cada flecha en el esquema era como una bala que ya volaba hacia el objetivo. ¿Alisa participó? Preguntó él. Hasta la médula, asintió Sana. Su agencia es uno de los principales canales de blanqueo. Hizo clic una vez más. En la pantalla apareció una tabla. Fechas de las transacciones. Nombres de los compradores. Valoraciones ficticias de las propiedades. Números de cuentas en bancos extranjeros. Yaroslav estudiaba todo con atención, rápidamente. Cada detalle. Cada cifra. ¿Hay confirmación? Preguntó él. Sana asintió. Audio. Correspondencia. Extractos de cuentas. Todo documentado. Cerró el portátil. ¿Por qué ayudas? Preguntó él. Sana lo miró directamente. Porque hace un año Korneev intentó arruinar a mi padre.
Le quitó el negocio a través de créditos falsos. Mi padre no lo soportó, el corazón. Pausa. Ahora es mi turno, dijo ella fríamente. Yaroslava asintió brevemente. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? Sana se mofó. No tengo vuelta atrás. Él le extendió la mano. Intercambiaron un apretón de manos corto y firme. Me entregarás todo el material, dijo él. Mañana. Ya lo estoy preparando. Además, te daré gente para la parte técnica. Programadores. Rastreadores. Ellos también tienen cosas que recordar sobre Kornev. Yaroslav se levantó. Nos vemos mañana. Ten cuidado. Sana asintió. Recogió el portátil. Cuando él salió a la calle, la lluvia arreciaba. Se subió el cuello del abrigo y avanzó, a través de las corrientes de agua. Bajo el abrigo, en el bolsillo, una memoria USB con el primer paquete de información comprometedora. Paso a paso, recogía sus armas. Y pronto esta guerra saldría de la sombra. El almacén lo recibió de nuevo con olor a humedad y metal. Las mismas caras. Los mismos ojos, en los que ya no había miedo. Sobre la mesa había un mapa de la ciudad. Marcaciones. Direcciones. Esquemas. Margarita estaba junto al mapa, sosteniendo una carpeta. Todos están aquí, dijo ella. Yaroslava asintió. Miró a los reunidos. Cada uno conocía su papel. No debía haber errores. Se acercó a la mesa. Primer objetivo, dijo, señalando una marcación. La agencia inmobiliaria de Alisa. Allí está escondida parte de la documentación. Nuestra persona se infiltró hace una semana. La señal será a las 9 en punto. Margarita cambió la carpeta a otro lado. Segundo objetivo, añadió. La compañía de seguros. A través de ella Kornev sacaba dinero. Mañana llegará allí una solicitud de inspección. Discretamente. Sin ruido. Sana sacó un portátil. En la pantalla, una lista de fundaciones ficticias. Estas cuentas empezarán a ser descubiertas en 3 días. Por ahora, todo irá en segundo plano. Yaroslav miraba el mapa como un campo de batalla. Nada de prisa, recordó. Trabajamos en silencio. Primero destruimos su colchón financiero. Los dejamos sin apoyo. Solo entonces golpeamos públicamente. Margarita asintió. ¿Si surgen rumores? Los apoyamos, dijo él. Pero no confirmamos nada. Que ellos mismos se ahoguen en conjeturas. El contable con canas en las sienes levantó la mano. Hay riesgo de que empiecen a retirar dinero frenéticamente. A cualquier parte. Yaroslav asintió. Ese es nuestro objetivo. El pánico. Cuantos más errores cometan, más fácil será rematarlos. Los miró a todos. Cuando comience el verdadero ataque, continuó, cada uno debe estar preparado para la presión. Los presionarán a través de conocidos, con amenazas. El que no resista, que lo diga de inmediato. Sin heroísmos. Silencio. Nadie parpadeó. Margarita desplegó sobre la mesa pequeños sobres. Contraseñas para intercambio seguro. Chats que desaparecen 5 minutos después de leerse. Cada uno tomó el suyo. Sana se acercó. Hay algo más, dijo. Nuestra persona en el banco confirmó, mañana por la mañana Kornev va a transferir una suma importante a un paraíso fiscal. Oficialmente, compra de un yate. Yaroslav se mofó. Se apresuró. Volvió a mirar el mapa. Mañana a las 7 de la mañana bloqueamos esa transferencia. Guardó el mapa. Después de eso, comenzará el pánico. Miró a cada uno. Nuestra tarea es no darles ni un segundo para recuperarse. En los ojos de la gente brilló lo que él quería ver. Determinación. Intrépida, pesada. Se dispersaron en silencio. Sin apretones de manos. Sin palabras. La noche volvió a engullir el almacén. Y con ella, en la ciudad, empezó a crecer la sombra que ellos habían sembrado. El primer ataque comenzó a las 6:30 de la mañana. Yaroslav estaba sentado en el coche frente a la sucursal del banco, apretando el teléfono en la mano. La pantalla parpadeó. Transferencia congelada. Código 9. Se recostó en el asiento y cerró los ojos.
Un disparo. Preciso. 5 minutos después, un coche negro y caro frenó a la entrada del banco. De él saltó Artem Korneev, sin abrigo, con el rostro descompuesto por la rabia. Entró furioso en el edificio, empujando al guardia con el hombro. Yaroslav miraba a través de los cristales tintados. Frío. Sereno. A las 9 de la mañana, Margarita envió el primer mensaje. Alisa bloqueada. La compañía de seguros solicitó una inspección interna. No pueden hacer nada. Yaroslav sonrió apenas perceptiblemente. En la pantalla aparecieron más noticias. Importante inversor retiró participación en proyecto de Korneev. Inspección de la Fundación Futuro Juntos, por blanqueo de capitales. Agencia inmobiliaria de Alisa Gromova suspende actividades indefinidamente. El día apenas había comenzado. A las 11:05, Alisa intentó contactar a un importante abogado. Rechazo. A las 11:30, llegó a la oficina de un antiguo socio de Artem. Este ni siquiera la dejó pasar a la recepción. A las 12:07, Alisa y Artem se encontraron en uno de los restaurantes cerrados. Yaroslav observaba a través de las cámaras. Alisa estaba pálida. Las manos le temblaban. Artem hablaba rápido, con malicia. Apretó el vaso tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Alguien puso un recorte de periódico sobre su mesa, un titular en letras grandes. Corrupción. ¿La revelación del siglo? Yaroslav observaba esto con calma. Eran como ratas en la jaula que ellos mismos habían construido. A las 2 de la tarde, los abogados de Alisa presentaron una moción para congelar las publicaciones sobre su empresa. Denegada. A las 3 de la tarde, comenzaron las primeras inspecciones internas en los bancos donde Artem tenía cuentas. Al anochecer, sus teléfonos se quedaron en silencio. Créditos revocados. Contratos rescindidos. Cuentas embargadas. Y lo más terrible para ellos, dejaron de dar miedo. Todos aquellos que antes se inclinaban, ahora los miraban a través de ellos. Como a través del vacío. Yaroslav recibió un nuevo mensaje de Sana. Listo. Mañana lanzamos la filtración de la correspondencia interna. No sobrevivirán a esto. Borró el mensaje. Miró por la ventana del coche al cielo gris. Por dentro sentía una sensación fría y tranquila de lo correcto. Ningún remordimiento. Ninguna piedad. Se levantó, cerró la puerta de golpe y se fue. Que corran. Que se retuerzan. Y que sepan, su caída será larga, sucia y pública. Y aún no es el final. La cafetería de la esquina estaba vacía. El olor a café barato y aceite rancio flotaba en el aire. Yaroslav estaba sentado en una mesa en la esquina, observando a Sana desplegar sobre la mesa una tableta, un teléfono y una carpeta con documentos. Todo está listo, dijo lacónicamente. Él asintió. En la pantalla de la tableta apareció un mapa, una sala de banquetes en el centro de la ciudad. Una recepción oficial para un círculo cerrado. Supuestamente en honor a un nuevo proyecto de inversión. En realidad, una trampa. Todo será discreto, continuó Sana. Sin publicidad innecesaria. Solo su gente. Solo los testigos necesarios. Yaroslav hojeó la lista de invitados. Aquellos que aún ayer se inclinaban ante ellos. Aquellos que mañana verían cómo se ahogaban. Margarita se acercó por el otro lado. Puso una memoria USB sobre la mesa. Aquí están las grabaciones de llamadas. La correspondencia. Los documentos financieros. Todo lo relacionado directamente con ellos. ¿Está todo bien vinculado a sus nombres? Preguntó él para asegurarse. Limpio. Sin intermediarios. Sin lagunas. Guardó la memoria USB en el bolsillo. El plan es el siguiente, dijo, mirándolas. A las 9 de la noche, inicio del banquete. A las 9:30, activación de la pantalla. Todos los documentos se lanzarán automáticamente. Sin posibilidad de detenerlos. Sin posibilidad de silenciarlo. Sana asintió. En el lugar estará nuestra persona. Si alguien intenta desconectar el equipo, él lo bloqueará. ¿Alisa estará allí? Preguntó Yaroslav. Margarita se mofó. Confirmó personalmente su participación. Espera encontrar nuevos patrocinadores. Excelente, dijo él secamente.
Por la tarde, Yaroslav estaba sentado en el coche frente a la sala de banquetes. Observaba cómo llegaban los invitados. Leones de sociedad. Banqueros. Agentes del mercado. Y entre ellos, Artem y Alisa. Los observó a ella sonreír, con la barbilla levantada. A él dar apretones de mano, como si nada sucediera. Las mentiras fluían a su alrededor. Exactamente a las 9:30, Margarita envió un breve mensaje. Hora. Yaroslav asintió para sí mismo. Presionó un botón en el teléfono. Y se marchó, sin mirar atrás. Dentro de la sala, la pantalla se iluminó. Y comenzó la cuenta regresiva. La exposición ya no se podía detener. Su mundo, construido sobre la traición, comenzó a desmoronarse ante los ojos de aquellos que aún ayer los envidiaban. Yaroslav caminó hacia la noche, sintiendo cómo las vidas ajenas se derrumbaban a su espalda. Y todo iba según el plan. Un silencio sepulcral se cernió sobre la sala. En la enorme pantalla, una tras otra, aparecían las páginas de los documentos. Cuentas. Transacciones ficticias. Grabaciones de conversaciones. Los nombres de Alisa Gromova y Artem Korneev brillaban en grande, sin posibilidad de evadir la realidad. Al principio, los invitados simplemente se miraban. Luego, comenzaron a susurrar, preguntándose unos a otros. Y a los pocos minutos, el susurro se convirtió en un murmullo. Alguien se levantó y salió. Alguien escondió el rostro entre las manos. Alguien se quitó el anillo con el escudo de armas del grupo de inversión y lo arrojó a una esquina. Alisa estaba de pie en medio de la sala, pálida. «Apaguen esto», gritó hacia los organizadores. Pero la tecnología funcionaba de forma autónoma. Artem intentó abrirse paso hacia el panel de control. Lo detuvo un guardia. El pánico crecía a cada segundo. Los teléfonos de los invitados vibraban con mensajes entrantes. Los primeros titulares de noticias ya aparecían en la red. Escándalo, revelada red de corrupción entre altos ejecutivos. Se esperan arrestos en las próximas horas. La élite empresarial, en estado de shock. Alisa corrió hacia la salida. En la calle ya la esperaban. 2 personas de paisano presentaron documentos. ¿Alisa Vladimirovna Gromova? Queda detenida para prestar declaración. No soy culpable de nada. Gritó ella. Pero sus palabras se ahogaron en la indiferencia de la calle. A Artem lo detuvieron en la segunda salida. No opuso resistencia. Simplemente bajó la cabeza. Quebrado. En la sala de prensa frente al edificio de la sala de banquetes comenzaba a reunirse una multitud. Periodistas. Fotógrafos. Curiosos. Los flashes de las cámaras golpeaban los ojos como martillazos. Yaroslav observaba todo esto desde el tejado de un edificio vecino. Frío. Sin emociones. Vio cómo se derrumbaba el mundo que habían construido los traidores. Cómo las grietas se extendían por sus rostros. Y sabía, este aún no era el final. La verdadera retribución llegaría después. Cuando solo quedara el silencio. Y los recuerdos de lo fácil que lo habían perdido todo. Los primeros arrestos se llevaron a cabo sin mucho ruido. Sin gritos. Sin peleas. A Alisa la sacaron esposada por la entrada trasera del edificio. Caminaba con la cabeza baja, el pelo revuelto, el rostro inerte. A Artem también se lo llevaron. Los flashes cegaban. Los micrófonos se extendían como tentáculos. ¿Cómo comenta la situación? ¿Es cierto que sacaba dinero a través de una fundación benéfica? ¿Cómo se justificará ante los inversores? Ni una respuesta. Solo un silencio sepulcral. Al mediodía, sus nombres ya ardían en los titulares. Korneev y Gromova, el fraude financiero del año. Transacciones ficticias, cuentas falsas, lo que se sabe de las maquinaciones. Caída estrepitosa, de banquetes de lujo a interrogatorios. Los bancos congelaban sus cuentas. Sus antiguos socios se desvinculaban públicamente. Las fundaciones les revocaban las licencias. Incluso los viejos amigos prefirieron guardar silencio. Ni una llamada de apoyo. Ni una oferta de ayuda. Aislamiento total, absoluto. Yaroslav estaba sentado en la oficina de Margarita. En la pantalla, transmisiones en directo de los canales de noticias. Observaba cómo, con qué esmero, con qué método, borraban los restos de su reputación.
Sana trajo un montón de documentos nuevos. 8 cuentas offshore congeladas, dijo lacónicamente. 2 propiedades bajo arresto. Yaroslav asintió. Margarita se acercó a la ventana. Todo va más rápido de lo que esperábamos. Ellos mismos lo aceleraron, respondió él. Codicia. Arrogancia. El deseo de acabar con aquellos que no podían defenderse. Pero Yaroslav resultó ser diferente. No olvidó. Y no perdonó. Se levantó. Nos vemos mañana, dijo. Margarita asintió. Sana sonrió con la comisura de los labios. Algún día entenderán exactamente dónde perdieron, soltó en voz baja. Yaroslav miró por la ventana. Afuera volvía a lloviznar. Calles mojadas. Luz tenue. La ciudad que seguía viviendo, como si nada hubiera ocurrido. Y en algún lugar, tras muros de hormigón, Alisa y Artem estaban sentados en celdas de aislamiento. Sin derechos. Sin contactos. Sin futuro. Y este era solo el comienzo de su verdadera caída. La celda era estrecha, de hormigón. Una cama de metal. Una mesa con una esquina rota. Una pequeña ventana turbia cerca del techo. Alisa estaba sentada en la litera, abrazando sus rodillas. Habían pasado 3 días. 3 días sin maquillaje, sin estilista, sin los abogados que antes se arrastraban a una palabra suya. Ahora nadie venía. Ni siquiera su madre respondió a la llamada. Alisa miraba la grieta en la pared y pensaba, ¿cuándo exactamente todo se había torcido? ¿Cuándo decidió que Artem realmente lo sacaría a ambos? ¿Cuándo creyó que podría pasar por encima de todo lo que había construido con Yaroslav? ¿Cuándo se permitió reír a espaldas de alguien? El agua en el vaso de plástico permanecía intacta. La comida en la bandeja se había enfriado hacía tiempo. Sus pensamientos flotaban en el vacío. Al principio gritó. Amenazó. Exigió. Luego comenzó a suplicar. Luego, guardó silencio. El investigador era tranquilo, casi amable. Los documentos los colocaba sobre la mesa en silencio, sin aspavientos. Fotografías. Esquemas de transacciones. Grabaciones de audio. Y cada nueva prueba era como una piedra arrojada a su cara. En el segundo interrogatorio empezó a culpar de todo a Artem. En el tercero, a un error de contabilidad. En el cuarto, simplemente guardó silencio. Ahora su nombre era una maldición. Incluso la casa en la que ella y Yaroslav una vez tomaron café al amanecer, ahora estaba embargada. Su coche estaba en el depósito de vehículos. Sus cuentas, congeladas. Su abogado se marchó después de la primera sesión. ¿Artem? Artem guardaba silencio. Intentaba salvar solo su pellejo. Ya no eran un equipo. Cada uno por su cuenta. Alisa dejó caer la cabeza sobre las rodillas. El silencio a su alrededor era pegajoso, pesado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió lo que era el verdadero miedo. No el miedo a perder dinero. No el miedo a perder estatus. Sino el miedo a desaparecer. A disolverse en las paredes grises de hormigón. A convertirse en nada. Simplemente otra figura rota en un tablero donde juegan otros. Donde ganan aquellos a quienes ella creía muertos. El despacho del investigador estaba frío. Un viejo aire acondicionado zumbaba bajo el techo, disipando el aire pegajoso. Artem Korneev estaba sentado a la mesa, con la cabeza inclinada. Delante de él yacía una pila de papeles. Acusaciones oficiales. Informes sobre maquinaciones financieras. Correspondencia donde él daba instrucciones directas para tender trampas a la gente. Cada hoja era como una sentencia. A su lado estaba su abogado, gris, cansado, con el aspecto de un hombre que hacía tiempo había comprendido, la batalla estaba perdida. El investigador guardaba silencio. No tenía prisa. No presionaba. El tiempo jugaba a su favor. El tiempo convertía a Artem de ganador en una sombra temblorosa. Intentó negociar. Ofreció colaboración. Chantajeó con viejos contactos. Amenazó. Pidió. Todo en vano. Los bancos más grandes ya lo habían demandado. Las fundaciones a través de las cuales movía dinero se desvincularon de él oficialmente. Las empresas en las que era socio en la sombra se desentendieron de él en una noche.
Aquellos que ayer lo llamaban genio de las inversiones, hoy borraron su número de sus teléfonos. Artem estaba sentado, apretando el borde de la mesa con los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. En su cabeza desfilaban recuerdos. Borracheras, acuerdos, susurros entre bastidores. Y entre todo eso, la voz de Alisa. Es patético. Nos quedaremos con todo. Ahora ella misma estaba en el lodo. Ahora ella se ahogaba con él. Y nadie iba a salvarlos. En el interrogatorio, delató los primeros nombres. Inútil. Ya todos lo sabían. Su papel estaba jugado. Ahora solo era una fuente de vergüenza. Al anochecer lo trasladaron a una celda de aislamiento. No como un preso especial. Sino como alguien innecesario. Abandonado. Las noticias se repetían en el viejo televisor detrás de los barrotes. El imperio empresarial de Korneev se derrumbó definitivamente. La acusación ha sido presentada oficialmente. Faltan solo semanas para el juicio. Miraba la pantalla con la mirada vacía. Sin esperanza. Sin ira. Solo vacío. Y en ese vacío sonaba una voz. La voz de Yaroslav. Fría. Tranquila. No pronunciada en voz alta, pero sonando más fuerte que todos los gritos. Te lo advertí. Y ese era el peor castigo. La comprensión de que se había perdido a sí mismo. De que la caída era inevitable. De que esta vez no habría salvación. Nunca. La primavera llegó imperceptiblemente. El viento cálido mecía las ramas de los viejos árboles a lo largo de las calles. La ciudad seguía su vida, moliendo a aquellos que intentaban estar por encima de ella. Yaroslav Gromov estaba sentado en una nueva oficina. Muebles mínimos. Cortinas gruesas. Silencio. Sobre la mesa ante él, los documentos de registro de una nueva estructura. Una empresa especializada en la revelación de maquinaciones corporativas. Sin grandes letreros llamativos. Sin campañas publicitarias. Solo trabajo frío y preciso. No buscaba la fama. No anhelaba el reconocimiento. Solo necesitaba una cosa, que aquellos que estaban acostumbrados a jugar con vidas ajenas supieran que ahora estaban siendo vigilados. Llamaron a la puerta. Entró Margarita. En sus manos, varias carpetas nuevas. Nuevos clientes, dijo lacónicamente. Él asintió. Sana ya trabajaba con los analistas en otro despacho. Lidia recopilaba información de fuentes abiertas. El equipo había crecido. Fuerte. Silencioso. Leal a la causa. Yaroslav hojeó las carpetas. Transacciones falsas. Empresas interpuestas. Mentiras envueltas en oro. Todo como siempre. Cerró la carpeta. Se levantó. Se acercó a la ventana. En la calle, bajo el débil sol, la gente se apresuraba a sus asuntos. Algunos volvían a construir carreras sobre huesos ajenos. Algunos volvían a pensar que podían comprarlo todo. Que lo hagan. Que piensen. Cuando llegue su momento, ni siquiera tendrán tiempo de entender quién puso el punto final a su historia. Yaroslav sacó una llave del bolsillo. En ella, una pequeña etiqueta sin inscripciones. Solo un símbolo, una balanza. Equilibrio. Justicia. No ruidosa. No hermosa. Pero real. Sonrió apenas perceptiblemente. Y dio un paso hacia una nueva vida.